A ver, ¿qué es lo que hace que el acero español sea diferente? Pues la respuesta, que quizás sorprenda a más de uno, tiene muchísimo que ver con la electricidad. Vamos a meternos de lleno en el ADN eléctrico de nuestra siderurgia, para entenderlo. Para empezar, un dato que lo define prácticamente todo. En España, 8 de cada 10 toneladas de acero, 8 de cada 10, se fabrican a partir de chatarra reciclada. Es una cifra brutal, que nos coloca como líderes, pero líderes de verdad, en esto de la economía circular. Claro, este enfoque en el reciclaje es una maravilla para el medio ambiente, de eso no hay duda. Pero al mismo tiempo, esto significa que la industria del acero en España tiene, digamos, una sed de energía muy particular. Y esto la obliga a seguir un camino tecnológico muy concreto que vamos a ver ahora mismo. Para que se entienda bien, imaginemos que para fabricar acero hay dos grandes rutas, dos caminos. Y cada uno de esos caminos necesita su propio tipo de combustible. Y resulta que uno de ellos es increíblemente más eléctrico que el otro. Por un lado está la vía clásica, la de toda la vida, el alto horno, que funciona con mineral de hierro y sobre todo con carbón. Es como una gigantesca barbacoa industrial. Y por otro tenemos la vía moderna, la que se usa masivamente en España, la del horno eléctrico. Esto es otra historia, es más como un microondas colosal que funciona a base de electricidad para fundir toda esa chatarra. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren este gráfico. La ruta tradicional, la del carbón, apenas consume un 7% de electricidad, pero la ruta eléctrica, la nuestra, necesita que la mitad de toda su energía sea electricidad, un 50%. Es un cambio radical y explica perfectamente por qué el sector es tan sensible al precio de la luz. Bueno, pues esto nos lleva directos al meollo de la cuestión, a la tecnología que es el verdadero corazón eléctrico del acero español, el horno de arco eléctrico, o EAF por sus siglas en inglés. Piensen en un rayo, un relámpago, pero controlado y metido dentro de una máquina. Pues eso es, a grandes rasgos, un horno de arco eléctrico. Es una auténtica bestia que utiliza una potencia eléctrica descomunal para derretir montañas de chatarra y convertirlas en acero líquido. Es que la cantidad de energía que consume es simplemente alucinante. Para hacernos una idea, producir una sola tonelada de acero en uno de estos hornos puede necesitar la misma electricidad que consume una casa durante meses. Una auténtica locura. Pero ojo, que el gasto eléctrico no se acaba en el horno, ni mucho menos. Una vez que el acero está fundido, empieza todo un viaje por la fábrica que sigue consumiendo muchísima electricidad. Vamos a ver las otras etapas clave. Después de fundir la chatarra, hay que refinar ese acero para ajustar la receta, por así decirlo. Luego, hay que limpiar los zumos para no contaminar, algo que también consume energía. Después, se le da una primera forma en la colada continua y finalmente viene el laminado. Cada uno de estos pasos es otro gran consumidor de electricidad. Y para muestra, un botón, solo el laminado, que es básicamente como pasar ese acero al rojo vivo por un rodillo de amasar gigante para dejarlo plano, puede consumir más de 70 kWh por cada tonelada. Es otro pico enorme de demanda que se suma a la factura final de la luz. Y esto no es teoría, es la realidad del día a día. Las grandes empresas del acero en España no solo usan esta tecnología, es que están apostando todo a ella. Están construyendo hornos nuevos y más eficientes, lo usan como su gran ventaja competitiva e incluso, como Sidenor, ya están haciendo pruebas con hidrógeno verde, que para muchos es la energía del futuro. Pero aquí viene la gran paradoja de todo esto. Resulta que, para conseguir un acero más verde, más ecológico y sin emisiones, vamos a necesitar todavía más electricidad, no menos, más. Y esto nos plantea una pregunta clave sobre el futuro energético del país. Y no estamos hablando de un pequeño aumento, ¿eh? La propia Agencia Internacional de la Energía lo dice bien claro. El próximo paso, que es sustituir el carbón por hidrógeno verde, va a suponer un incremento masivo, gigantesco, de la necesidad de electricidad que va a tener todo el sector. Lo que nos deja con la pregunta del millón. La pregunta final y la más importante. Estamos todos de acuerdo en que creemos un acero más sostenible, un acero de futuro. Pero ¿está nuestra red eléctrica preparada para soportar ese futuro? Porque el porvenir de la industria siderúrgica española depende, y mucho, de esa respuesta.